Yo siempre digo a los jóvenes, les digo, primero hay que mirarse a un espejo y hay que decir, ¿quiero o no quiero? ¿Es lo mío o no es lo mío? ¿Le costó jubilarse? Me costó porque dejar mi actividad no era fácil. No era fácil, definitivamente. Yo hubiera querido seguir. No se hubiesen dado factores propios de las circunstancias, de la edad. O sea, uno debe la sensibilidad para retirarse a tiempo también. La persona que quiera jubilarse, cuidado. No puede quedarse cruzado de brazos. Si tú te encierras en tu casa a cuenta de jubilados, empiezas a morir. Yo creo que si cultivamos la verdad, donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra actividad, cultivamos la verdad, entonces estamos contribuyendo a cambiar el mundo, ya que se acabe ese lado malo y esas tantas cosas que nos perjudican. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Qué gusto tenerlos aquí conmigo, compartiendo este espacio que inspira, que enseña, un espacio que pretende darles información para que puedan salir y buscar la forma de conseguir sus sueños. Creo que no hay nada más poderoso que hacer lo que uno ama, así que este espacio tiene ese objetivo, que ustedes puedan encontrar ese verdadero propósito para que todo lo que hagan, lo hagan con amor. Hoy tengo a una persona que de verdad me tiene el corazón llenito de alegría porque es un referente no solamente del periodismo, sino de credibilidad, de honestidad, de valentía. Y estoy hablando de Alfonso Espinosa de los Monteros, un hombre que ha marcado la historia del periodismo en Ecuador, que también ha inspirado a generaciones con su ética, con su templanza y con esa forma de estar presente en los medios de comunicación diciendo siempre la verdad. Más allá del récord Guinness, hoy vamos a conocer al soñador, al hombre, al abuelo, al padre, a este ser humano que nos inspira día a día. Mi querido Alfonso Espinosa de los Monteros, qué gusto tenerle aquí. Gracias, mijita. Es un gusto también estar aquí frente al público que te sigue en este programa tan interesante. Es difícil realmente inspirar, como tú lo has dicho. Yo aspiro a cumplir esa misión en este programa y en el espacio que Carla está dedicando conmigo. Así es que pongan atención, ojalá encuentren algún elemento que realmente les lleve a pensar en sus propios sueños. Qué hermoso es hacer lo que uno ama, ¿verdad, Alfonso? Es lo más hermoso que existe, porque yo siempre digo a los jóvenes que quieren estudiar periodismo, etc., me preguntan qué debo hacer. Les digo, primero hay que mirarse a un espejo y hay que decir, ¿quiero o no quiero? ¿Es lo mío o no es lo mío? Busco y qué aspiro a encontrar. O sea, tiene que hacerse uno las propias preguntas que necesita para definir eso, que estoy en lo mío, en mi profesión, en mi forma de vida. En fin, no sé, tú sabes más que yo. Alfonso, querido, siempre dentro de su corazón estuvo esas ganas de ser comunicador, periodista, porque estuve leyendo, investigando un poco de usted, de su vida, y vi que el primer artículo que se publica suyo es cuando usted tenía 11 años y un diario toma su nota, lo pone al aire y empieza a aparecer su nombre en los periódicos del Ecuador. Bueno, sí, fue un hecho un poco casual, pero muy significativo para mí, porque exactamente fue el primer paso que yo di y que me hizo comprender cuál tenía que ser mi futuro, a dónde tenía que ir yo. Primero, pues en mi caso hay una vocación muy profunda, viene de la sangre, de la genética, porque mi padre también fue comunicador. Y eso no solo quiere decir estar en un medio de comunicación, no, quiere decir muchas cosas. Quiere decir servir a la gente, quiere decir ser importante en un sentido, como diría, importante para el público, en un sentido de credibilidad. Que la gente diga que puede creer en uno. Pero para que uno pueda ganarse ese atributo, también hay que hacer
muchas cosas muy en serio en la comunicación y llegar a ese punto. Entonces, yo ahora ya no estoy en la televisión, pero donde voy, estoy hablando de lo mismo. Claro. Siempre me están preguntando las mismas cosas. Y no es porque quieran simplemente enterarse. No, lo que quieren es saber mi punto de vista, mi opinión. ¿A partir de qué? De que soy una persona cultivada que ha vivido y ha desarrollado este oficio tanto tiempo. ¿Cómo era la vida de niño de Alfonso Espinosa de los Monteros? Uy, la Navidad. La Navidad, yo tuve Navidades muy pobres y Navidades relativamente cómodas. Bueno, como en toda familia, pues en la mía hubo momentos difíciles en un momento dado. Nosotros éramos 8 hermanos y para mis padres sostener a 8 hermanos era algo muy, muy duro. Y mi madre, sobre todo, sufría mucho en las Navidades porque tenía que encontrar el juguete perfecto para su hijo. Y uno, cuando es niño, pide lo que es y lo que no es. Es verdad. Entonces, te hayas portado bien o te hayas portado no mal. No importa, eso uno quiere lo que está soñando, lo que lleva en su mente, aunque sea un juguete pequeño, pero para los padres es duro. Claro. Es duro salir adelante con placer en todo eso. Entonces yo en eso te digo, tuve una madre sobre todo que fue siempre muy imaginativa y encontraba la manera de hacerme sentir muy bien. A mí y a mis 7 hermanos también, imagina. Entonces tuve Navidades hermosas, porque pese a todo, pese a las limitaciones, siempre ese sentido de familia, el significado cristiano de la Navidad, todo eso a uno le da pues una visión y una experiencia, una vivencia muy importante. ¿Y cómo era? ¿Travieso? ¿De los que se portaba bien en la escuela? ¿De los que daban problema o no daba problema? ¿Cómo era esa niñez de don Alfonso? Bueno, yo era un niño inquieto, digamos, ¿no? Inquieto en el sentido de que siempre quería estar haciendo algo, inventando algo nuevo. Ahora tengo un nieto que es muy parecido, que tiene ese mismo temperamento, que está haciendo cosas. Él desarma la casa completa para construir una ciudad, un restaurante, un hotel, lo que se le viene en mente, y lo va haciendo. Yo era un poco de eso. Entonces, jugaba mucho con lo que yo mismo creaba. Por ejemplo, yo imitaba mucho a los personajes del cine de mi época, ¿no? Lo que se veía un poco no había todavía televisión, pues no. En el cine, en la Bermud, que veíamos los días domingos pagando 60 centavos de entrada. Wow, 60 céntimos era, ¿verdad? Así era. Pero yo pues me disfrazaba, era el Zorro, era Tarzán, todos esos héroes que no eran superhéroes, eran héroes al natural. ¿Y el primer programa que hay en televisión que lo engancha? Más que de la televisión, a mí me engancharon los programas de radio. Wow. Porque yo escuchaba mucho las emisoras colombianas. Nosotros somos una familia que vivíamos en Ibarra, somos de allá. Ajá. Y allí pues se recibía la señal de las emisoras colombianas permanentemente y con una calidad, digamos, superior a la local. A lo que podían hacer las radios locales. Ajá. Entonces, la programación de las emisoras colombianas me fascinaba, tanto que en cuanto pude hacer un viaje a Colombia, fui a meterme en las radios a ver cómo era. Pero, claro, yo ahí escuchaba todos los programas que había, porque se pasaban noticias, no había televisión.
Claro. Pues, sin televisión, entraban solos en la casa. Entonces había noticias, había programas, novelas, las famosas radionovelas. Las radionovelas. Yo también llegué a trabajar en radionovelas, fíjate. Y, por ejemplo, un programa que me encantaba, ¿no? Era un programa de versos que yo escuchaba en La Voz del Río Cauca, que se llamaba El Álbum de los Recuerdos, así se llamaba. Lo hacía una recitadora que se llamaba Lolita Ayala y también un locutor, Luis Fernando Posadas, que me encantaba su manera de hablar, de comunicar con tanto sentimiento las cosas del amor, porque ahí está la poesía. Entonces, yo hasta lo imitaba. Todavía era un niño. Sorprendente pero yo que desde lo niño, imitaba, claro. hasta que llegué un día ya en la radio a hacer mi propio programa de versos. ¡Qué hermoso! ¿Y alguna vez usted, ya en su adolescencia, se imaginó trabajando en un medio de comunicación en el país? Sí me imaginé desde que era muy pequeño. Primero porque ya digo, seguramente en mi propia genética Ajá. estaba esto. Y después porque esto de comunicar, de entenderse con los demás, tiene un mérito grande y tiene un valor grande, sobre todo porque siempre hay una función de servicio en eso. Y tú lo sabes, ¿no? Entonces, desde que yo era niño, pues todo lo que me sonaba comunicación, desde el periódico mural de la escuela, cualquier cosa, ahí estaba yo. Estaba mi firma, lo que sea, pero ahí estaba yo haciéndome presente ante todos los que me leían. Mi querido Alfonso, ¿alguna vez usted golpeó una puerta? Me imagino que sí, pero me gustaría saber, ¿y se la cerraron? ¿Algún medio de comunicación en donde usted buscó, intentó entrar y le dijeron que no? No, mira que yo tuve suerte en eso. Y desde luego me esmeraba en hacer las cosas bien, para que no sea pura suerte. Yo empecé pues a trabajar en radio cuando yo terminé el 5º curso de colegio. Pequeñito. Era jovencito, fui de vacaciones a Guayaquil y allí conocí a un sacerdote que era el padre Alfonso Jarrín. Él era de Cayambe. Pero bueno, hicimos amistad. También le conocí a mi papá y todo esto. Entonces, él era el director de la radio católica de Guayaquil. Okay. Y allí, pues, sin darme cuenta, empecé a mirar, a ver y a querer hacer todo lo que veía. Y este sacerdote, pues muy cariñoso, me dijo, pues, haz lo que quieras. Y al punto de que él, un rato, me puso hasta un sueldo. Le digo, no, yo tengo que volver a Ibarra para hacer mi 6º curso, que me está faltando. Digo, no, pero mientras estés aquí, estás ayudándome y te voy a pagar un sueldo. Y me pagaba un sueldo. ¿Cuánto fue su primer sueldo? Ese sueldo fue de 300 sucres. ¡Wow! Estaba bien pagado. Bueno, sobre todo para un chico de 5º curso. 16 años como claro yo. Que sí. Imagínate lo que era. Pero, bueno, ya me inmiscuí pues en todo lo que se hacía ahí en la radio, al punto de que decidí quedarme en Guayaquil, hacer allí mi 6º curso para terminar el colegio, pero seguir trabajando en la radio. Pero no lo pude hacer porque ese año, por circunstancias que no tenían que ver conmigo, se clausuraron colegios en Guayaquil y no había cupos disponibles. Okay. Entonces, claro, mis padres dijeron, regresa. El colegio es lo más importante. Claro, no. Mi mamá solía decir, bachiller más que sea, mijito. ¿No? Entonces yo regresé a Ibarra, efectivamente, pero estuve casi el año completo en Guayaquil y adquirí pues mucha experiencia en la radio ya y adquirí también amistades,
gente que me conocía. Entonces, cuando ya tocó regresar, a ver, para no perder el orden, me gradué de bachiller, Ajá. después fui secretario del colegio en que me gradué, que fue colegio nocturno, porque yo quería el tiempo del día para trabajar en la radio, y así lo hice. Cuando ya se trató de volver, es decir, de salir de Ibarra, pues que, digamos, no me daba las expectativas que yo pensaba debía tener en mi oficio, en mi profesión. Entonces ahí volví a Guayaquil. Volví a Guayaquil, tenía amigos y tranquilamente con ellos volví a trabajar y me quedé 20 años. ¿Ya? Entonces ahí ya vino la televisión y todo lo demás. Ecuavisa siempre fue su primer canal. Ecuavisa fue el único canal. Ajá, siempre Yo fue no he trabajado en otro medio de comunicación. Y de alguna manera usted se convirtió en la imagen de un medio de comunicación de los más importantes que tiene el Ecuador. Además, en el noticiero más visto y siendo un referente del periodismo. ¿Fue un peso difícil de llevar? Por supuesto, porque si bien el trabajo a uno le llena interiormente, espiritualmente, te llena, tú estás haciendo lo que te gusta, lo que te realiza, lo que significa plenitud. Porque una cosa es tener éxito en una actividad, pero tener plenitud es cuando estás comprometida interiormente en lo que estás haciendo. De acuerdo. Entonces es más que el éxito. Entonces, bueno, yo nunca tuve problema con eso, porque disfrutaba plenamente y lo seguía haciendo. Pero sí sentía el peso, porque Ecuavisa fue el primer canal de televisión que desarrolló el periodismo televisa. Hasta esas fechas, hasta que nació Ecuavisa, en las emisoras de televisión, las pocas que habían, se leían los periódicos. Eso eran los noticieros. Apareció una persona con un periódico en la mano y leía. Pero eso no era periodismo televisado. Entonces, en Ecuavisa sí tuvimos esa iniciativa desde siempre. El dueño de Ecuavisa, el líder de Ecuavisa, porque es un hombre que inspiró mucho, Javier Alvarado Roca, él decía, tenemos que hacer periodismo de verdad. Entonces buscamos asesorías, capacitaciones, etc. Y yo estaba a la cabeza, porque yo entré de lleno a noticias. Primero fui presentador, pero en poco tiempo más ya fui director del noticiero. Y bueno, hasta el final, que llegué con título de vicepresidente. Y siempre sentí ese peso, como tú dices, porque decía yo, ¿cómo puedo crear en la gente ese sentimiento de seguridad que la gente quiere tener cuando lo ve a uno? Y claro, pasé por todas las cosas que se hace en el periodismo televisado. Hacía reportajes, trabajaba en la calle, trabajaba en la oficina, presentaba el noticiero y yo mismo tenía que dirigir el trabajo de los equipos y de más gente. Después ya eso fue cambiando, porque entraron más personas conforme el tiempo transcurría y las necesidades del canal aumentaban. Y además iba creciendo, ¿no? El equipo iba creciendo. Claro, había incluso, empezamos con un noticiero, pero después ya habían 3 noticieros en el día. Que es ahora lo que se mantiene ahora en el canal. Se mantiene. Querido Alfonso, ¿qué fue para usted lo más complicado que tuvo que vivir en el medio periodístico? Para usted la noticia que le rompió, que de alguna manera lo haya quebrado y que de alguna forma haya impactado su vida periodística. Bueno, en el periodismo pues uno se encuentra con toda clase de vivencias, está obligado a afrontar eso. Y penosamente, a veces las noticias malas son las que más impactan. Bueno, yo he pasado guerras,
las he vivido con los protagonistas de la guerra, que son los militares. En 2 casos, en 2 guerras con el Perú. He pasado los vaivenes políticos que en este país son tan frecuentes, ¿no? Y que nos crean tantas dudas y tantas incertidumbres con respecto al presente y al futuro. He pasado por sobre todo, te digo, y seguramente es lo que más me impacta, he podido ver de cerca las vivencias de la gente que tiene dificultades, la gente que quiere salir adelante de alguna manera. Eso a mí me impacta más, porque ahí va, la sensación es de persona a persona. Lo otro pues es un fenómeno social, pero de persona a persona uno puede captar mucho más. Y yo he visto tantas realidades en nuestro país a través del periodismo que no sé, puedo decir que eso es lo que más me impacta. ¿Qué valor nunca estuvo dispuesto a negociar en su carrera profesional? Todos los valores, porque un periodista sin valores es lo mismo que nada. En primer lugar, pues, la honestidad, la verdad. La verdad no está en... No es negociable. No es negociable, así es. Dicho de otro modo, es otro manejo del término de la verdad. Pero la independencia juega un papel muy importante, porque uno tiene que responder a la verdad de los hechos, no responder a intereses ni a presiones de ninguna circunstancia. Entonces, la independencia seguramente es lo que más hay que negociar todos los días en el ámbito periodístico. Usted daba opinión, además, dentro del canal. No solamente compartía con nosotros las noticias, lo que ya los periodistas hacían fuera, en calles y demás. Usted se encargaba de compartir su opinión. ¿Fue restringido alguna vez? No, tengo que decir con absoluta claridad que yo siempre tuve la posibilidad de decir mi verdad. ¿Por qué? Porque habiendo trabajado tantos años en una misma empresa como Ecuavisa, 56 años, entonces mi manera de ser, mi manera de pensar estaba muy identificada con el medio mismo. Aparte, pues los medios de comunicación tenemos comités de ética que están regularmente trabajando en esto. Entonces, allí pues salen ideas que uno las puede discutir, que uno las puede conversar, en fin, y que pueden ser materia de comentario o de opinión. Entonces, para mí fue fácil, tuve el camino abierto para dar esas opiniones que siguen siendo muy aceptadas por el público. Hasta ahora me lo repiten y me piden. ¿Le costó jubilarse? Buena pregunta. Sí, me costó. Me costó porque dejar mi actividad no era fácil. No era fácil, definitivamente. Yo hubiera querido seguir si es que no se hubiesen dado factores propios de las circunstancias, de la edad, sobre todo. O sea, uno debe tener la sensibilidad para retirarse a tiempo también. Además de que, claro, yo quiero tener un resto de vida que siga siendo productivo de alguna manera. Entonces no va a estar en la televisión, pero en algo estoy siempre. No puede parar, como cuando era chiquito y creaba. No puede parar. ¿Y qué hizo al otro día? Bueno, me imagino que su salida, ¿cuál fue el día lunes que usted ya no tenía que ir al canal? Dijo,
¿qué voy a hacer? ¿Y qué fue lo que empezó a cambiar en su vida después de cerrar ese ciclo tan hermoso que hasta le regaló un récord Guinness? Sí, cómo no. Bueno, no me sorprendí mucho. O sea, ese primer día no me sorprendió tanto porque yo ya venía pensando en cómo iba a asumir esta nueva etapa de mi vida. Entonces, una de las ideas que inmediatamente vino, sobre todo por influencia de mi hijo Juan José, es que yo siga haciendo comunicación, pero en las redes sociales. Él me dijo, si ha estado en la radio, en la televisión, ¿cómo no va a estar en las redes? Exacto. Y bueno, entonces tenía algo que hacer. También había pensado, como idea general, yo digo, la persona que quiera jubilarse, cuidado, no puede quedarse cruzado de brazos. Si tú te encierras en tu casa a cuenta de jubilado, empiezas a morir. Es que el que no está haciendo algo literalmente está muriendo. Así es. Entonces, con esa idea, yo ya me venía preparando. Bueno, yo tengo escrito, pues, esto lo hice antes de retirarme, 2 libros de memorias. Ajá. Y ahora estoy trabajando en un tercero. No de memorias ya, sino más bien de otro tipo. Pero estoy haciendo, porque escribir es muy importante para el periodista. Mi primera experiencia fue escribiendo cuando era casi un niño. 11 años 11 tenía. años. Así es. Entonces, con mayor razón, ahora busco cómo encontrarme también en la lectura. ¿Es romántico? En la escritura. ¿Es romántico, don Alfonso? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo es su vida de matrimonio? Bueno, es una vida muy bonita porque tengo una familia maravillosa, ¿no? Mi esposa, pues, es extraordinaria en el sentido de haber sido mi compañera siempre y en toda circunstancia, y ahora con mayor razón. Nuestros hijos han crecido, uno de ellos está casado, nos ha dado un nieto, entonces eso pues lo tratamos de vivir ahora también, así con ese entusiasmo. Es completamente pasamos diferente la vida de abuelo, ¿verdad? Ah, sí, totalmente. Pero es muy lindo cuando tienes un niño, como en mi caso, que se acerca a ti y que te dice muy cariñosamente, papú. A mí me dice papú. Aunque ya está en 6 años, habla muy claramente y todo, pero aprendió a decirme papú cuando era chiquito. Entonces todavía usa esa denominación. Entonces todo eso le llena a uno la vida. Pero él juega con nosotros, qué sé yo, le gusta cantar, canta conmigo, con el papá, en fin. ¿Qué hábitos cree usted que lo mantienen tan lúcido, tan activo, tan vital, que de alguna manera no para, está escribiendo, maneja redes, está constantemente haciendo algo? ¿Qué hábitos forman parte de su vida? Bueno, primero pues darle significado a las cosas. Lo que uno hace tiene que tener un significado. No es que porque a mí me gusta escribir y voy a escribir. No, hay que darle un significado. ¿Cuál es el propósito de ello, no? Un propósito, exacto. Y eso sí lo he logrado ya con los 2 primeros libros. Pero también ocurre eso en los hobbies. Nosotros en la familia cultivamos la música, nos gusta, todos cantamos un poco, qué sé yo. Pero lo hacemos pensando en que eso nos une más, nos da, además nos distensiona muchísimo. Entonces, también tiene su significado. Lo demás, a mí, para mantenerme, trato de no dejar de hacer ejercicio, siempre lo hice. Entonces, pero le doy ese significado. Es para curarme,
es para mantenerme, es para estar en el mejor estado posible. Leer, pues me estaba saltando, porque leer es muy importante. El cerebro. El cerebro desarrolla y uno empieza a descubrir nuevas facetas y nuevos mundos a través de la lectura. Sin duda. Yo leo desde muy niño. ¿Su libro favorito? Qué difícil decir eso. ¿O sus libros Pero favoritos? yo te cuento una anécdota para que tú veas cómo la lectura llega a ser una pasión para las personas. Cuando yo era niño, allí sí, 8 años de edad, yo estaba en tercer grado de escuela, segundo o tercero. Yo descubrí en casa de mi abuelo materno un desván, en un lugar donde era muy difícil de llegar. Y mi abuelo no dejaba que nadie pase por allí, porque además tenía una entrada, que era lo que a mí siempre me llamó la atención, una entrada que estaba sobre una, ¿cómo se llama esto? No es pues una iglesia, ni una capilla, ni nada, sino un oratorio, como muchas familias suelen tener. Y mi abuelo, que era muy religioso, creyente, tenía un oratorio que era casi una capilla, ¿no? Lindo. Pero ahí había un hueco, así, un cortado en el techo, que decía yo, ¿a dónde llevar ese hueco? Y yo quería ver eso. O sea, se me iba el alma por entrar ahí. Pero era difícil, porque hubiera tenido que treparme por sobre los altares del oratorio y quién sabe qué daño hubiera hecho. Pero un día ya no aguanté las ganas y entré, crucé eso, puse cajones, todo lo que podía para alcanzar y llegué. Y encontré que era un desván, un soberano, decíamos, en ese tiempo, que tenía todas las cosas, como te diría, curiosas, sobre todo para la mente de un niño, ¿no? Porque había de todo. O sea, es ese lugar donde se van botando las cosas que ya no se que ya no se ocupa. No se ocupa. Bueno, me acuerdo que había, por ejemplo, un maniquí que seguramente mis tías o mi abuela, no sé, le usaba para costura, ¿no? Había muchas cosas. Había unas cajas con sombreros de la época en que se usaban los sombreros femeninos. Ajá. Pero unos sombreros lindos, curiosos. Y lo que más me emocionó fue encontrar libros. En cajas, libros. Encontrar libros, había muchos libros clásicos de autores muy conocidos para los mayores. Para mí no. Pero yo ahí empecé a leer. Entonces, ¿qué hacía? Que salía de la escuela como a las 4 de la tarde e iba inmediatamente al Soberano, me iba directamente allá y me quedaba hasta las 7 de la noche. Leyendo. Ahí estaba leyendo. Bueno, ahí leí libros lindos, de lindos recuerdos, sobre todo para niños. Te digo, El Conde de Montecristo, es un libro de Alejandro Duque. Claro. Y las continuaciones de ese libro que se llama La mano del muerto y El collar de la reina. Libros gruesos, pero los leí. Ahí leí La isla del tesoro, Un capitán de 15 años. Todos unos libros encantadores para la imaginación de un niño. Exacto, porque jugaban mucho con su imaginación y además a usted le gustaba eso. Así es. Entonces, te digo, yo leí todo, hasta unos libros medio prohibidos que yo había oído de un escritor colombiano, el señor Vargas Vila, que escribía algunas cosas medio fuertes. Ahora sería un juego de También leyó. de niño. Leí un par de libros de eso. No encontré nada, pero yo estaba muy niño para comprender otras cosas. Exacto. Bueno, ahí vi y leí tanto, hasta un día ya me descubrió mi abuelo y me dijo, ¿qué haces arriba? Entonces le dije yo, leyendo. ¿Te gusta leer? Sí, ok.
Tú dices, no le vas a decir a ninguno de tus primos, a ninguno de tus hermanos, a nadie. Pero te voy a poner aquí un cajoncito así, acomodo. Para que sea más fácil entrar. Para que puedas entrar sin hacerme daño, porque aquí puedes provocar un incendio. Claro. Había velas prendidas. Claro. Entonces, me dijo, para que sigas leyendo, ya que tanto te gusta. Ay, qué hermoso eso. Don Alfonso, ¿qué legado cree usted que deja en el trayecto que ha tenido siendo esta persona tan querida de la que hablábamos, tan, de alguna forma tan reconocida por no solamente la trayectoria periodística, que lo decíamos hace un momento aquí fuera de off the record, fuera de cámaras? Decíamos, a usted le quiere todo el mundo, le quieren los niños, le quiere la gente adolescente, le quieren las personas que están estudiando ahora en la universidad, le quieren las personas mayores. Ha sabido sembrar no solamente esta sensación de que ama lo que hace, sino que además ha podido ganarse el corazón de la gente. ¿Qué legado usted deja en nuestro país? Bueno, yo nunca hice las cosas pensando en un legado o en significar algo para la gente. Lo hacía para mí, pero después poco a poco fui entendiendo la importancia que tenía mi actividad y lo que yo iba logrando en la gente. Lo que creo que lo he logrado hasta ahora y seguramente perdurará, que es este servicio inmanente a la verdad. Yo creo que si cultivamos la verdad, donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra actividad, cultivamos la verdad, entonces estamos contribuyendo a cambiar el mundo y a que se acabe ese lado malo y esas tantas cosas que nos perjudican. Entonces, el legado a la verdad es lo que más me gusta, que me relacionen con eso, con la verdad. Entonces, ese es un legado ya conseguido y que se sigue marcando. ¿Por qué? Porque la gente joven, sobre todo, mira todo esto, se entera quién soy, cómo he hecho, cómo se ha desarrollado mi vida. Entonces entiende que esa verdad tiene significado y utilidad. Entonces, sin mucho esfuerzo, creo que la gente me relaciona con la verdad. Es verdad. Y ese es el legado mayor. Eso es lo mejor. Por lo demás, pues, en la verdad está todo. En la verdad está el servicio a los demás, a tu país, a la gente que quieres, en fin. Voy a hacerle una serie de preguntas que no quiero que las piense mucho, sino que me diga lo que piensa rápidamente. La primera, una palabra que cree que lo defina hoy. Legado. Un sueño que le quede por cumplir. Creo que muy poco, porque he tenido la suerte de desarrollar todo lo que yo he querido. Sueños siempre aparecerán. Un momento que le haga llorar de la emoción. Muchos. Yo lloro hasta con la música. Algo que le asombre. Soy llorón. Algo que le asombre del ser humano. Me asombra del ser humano la capacidad de cambiar. Y espero que eso le sirva a la gente para cambiar hacia el bien. Un consejo que repite constantemente como un mantra. Conocerse a sí mismo. Penetrar en uno. Somos seres integrales. Espíritu, mente, cuerpo. Tiene que relacionarse. Me encanta eso. Un miedo que lo haya transformado en fuerza. No he tenido miedos propiamente que me pongan en esa condición, ¿no? De tener que luchar. He tenido temores, pero no miedos. Si grabarían una película de su vida, ¿cómo quisiera que se llame? Una película. He estado en algunas películas.
El soñador, tal vez. Me encanta. Y si usted pudiera mandar ahorita un mensaje por WhatsApp para que todo el Ecuador lo leyera, ¿qué diría ese mensaje? Que por favor, si han escuchado esta entrevista, que busquen un poco dentro de sí mismo lo que puede relacionarse con cada persona que me oye. Yo no pretendo ser nada especial, ni darle nada especial a la gente. Pero la gente puede descubrir cosas que a lo mejor yo mismo ni las veo. Entonces, pero que haga ese ejercicio. Pensar, investigar y conseguir. Me encanta, don Alfonso. Gracias, gracias, gracias por haberme permitido compartir con ustedes estos minutos, conocerlo un poco más. Y a ustedes muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que es súper importante que comenten, que compartan y por supuesto que le manden a través de sus mensajes todo su cariño a este gran personaje que tanto queremos. Muchísimas gracias don Alfonso, por haber estado conmigo el día de hoy. Gracias a ti por esta invitación y que la entrevista sea útil. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau.